Sí, Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Gutiérrez, estudiante de la SP02 de Derecho. Voy a presentarle mi exposición acerca de Derecho Laboral. Primero punto, evaluación histórica del trabajo humano. Bueno, como todos sabemos, toda persona ha comenzado con una labor, ya sea de cazador, ya sea de recolector, ya sea de nómada. El ser humano como tal ha evolucionado en ese aspecto de una manera tribal a nuestros días. El trabajo como en el modo antiguo. El trabajo en el modo antiguo era un trabajo que se veía más a la sociedad, al servicio y a la persona en sí. El trabajo en la Edad Media. El trabajo en la Edad Media era un trabajo feudal. ¿Qué era eso? Que había unos señores y unos vasallos. Y el señor se basaba era en que los vasallos trabajaban para él. El trabajo en la edad moderna. Bueno, en la edad moderna ya vino un trabajo más metódico, más científico, por la industrialización. Y siempre se dio un sueldo de remuneración. El trabajo en la época contemporánea. Actualmente el trabajo en la época contemporánea se basa más en la tecnología, en un trabajo a distancia, un trabajo más metódico, un trabajo más acorde con las necesidades del momento. El trabajo postindustrial. Bueno, el trabajo postindustrial vino a ver la parte psicológica del trabajador. Cuáles son sus metas, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus objetivos. Y es un trabajo que busca la parte psicológica o cognitiva del trabajador. El régimen de trabajo en la época precolombina y colonial. Bueno, en la época precolombina el trabajo era de una tribu. Todo el mundo tenía que trabajar para poder ayudar a su tribu. Cada quien tenía sus deberes. En la época colonial vino la conquista. ¿Qué pasó? Que ya los que estaban aquí trabajaban eran para el rey, en función de una realeza. Evaluación de trabajo en Venezuela. La evolución del trabajo en Venezuela se ha venido implementando desde la colonia, precolombina, colonia y actualmente. Como cada ítem que he puesto anteriormente abarca esas etapas. Solo que en Venezuela vino a darse un trabajo ya después de la explotación petrolera más industrializado. El origen, bueno, el origen del trabajo en Venezuela se basa más que todo en el modo de producción. El modo de producción, primero pasamos una economía agrícola, después ganadera, después rentita petrolera. Todo se debe al modo de producción en Venezuela. Estructura y fuerza organizacional en el trabajo. Bueno, la fuerza organizacional en el trabajo en Venezuela se basa ya en su modo de trabajar. ¿Cuáles? Las aspiraciones de las personas jóvenes para trabajar. Venezuela es una sociedad joven, por lo tanto se puede ver que es un ente promotor del trabajo y es una fuerza laboral muy buena. Derecho laboral. Bueno, el derecho laboral son las diferentes formas o leyes que la persona tiene para proteger el trabajo. Carácter. Bueno, el carácter del derecho laboral siempre va basado en las leyes y las normas. La ley de aguinaldo, la norma de darle vacaciones al trabajador, todo depende de la sustentación de ese trabajador. Naturaleza jurídica. Bueno, la naturaleza jurídica son las normas y las leyes del trabajo. Las normas internas del trabajador y las leyes nacionales, que vienen a proteger el trabajo y el trabajador. Fuentes del derecho laboral. Fuentes del derecho laboral son la Constitución y la ley del trabajo. Carácter de orden público en el derecho laboral. Bueno, el carácter de orden público en el derecho laboral es que todas las leyes son públicas, todas las leyes son nacionales, son respetadas por los trabajadores y por el patrón. Y es de público cumplimiento. Bases constitucionales del trabajo. Bueno, está el artículo 89 y 87. El 89 dignifica el trabajo y el 87 el modo de producción como una necesidad de la persona para desarrollar su trabajo. Constitución de 1961, bueno, con respecto a ella, la Constitución de 1961 hablaba de que un trabajador debe ganar un salario digno y suficiente de hecho a su trabajo. La Constitución de 1999 vino a dar un pie de cómo el trabajo dignifica al ser humano.
Libertad del trabajador. Bueno, el trabajador tiene libertad de escoger su trabajo y su modo de producción. Limitaciones, bueno, lo limita el estatus, los conocimientos, la parte física, la parte cognitiva, eso limita al trabajador, pero siempre y cuando el trabajador se desenvuelva en su trabajo, eso le da un plus de decir es un buen trabajador. Despidos masivos, bueno, los despidos masivos se hacen cuando la economía está en deprimente o depresión, se tiene que hacer un despido masivo para bajar la fuerza laboral. Reducción de personal, bueno, la reducción de personal es cuando hay un suceso que la empresa no puede afrontar y tiene que ser bajo esos aspectos de reducción de personal. Libertades complementarias del trabajo. Bueno, la libertad complementaria del trabajo es que el trabajador es una persona que debe ser libre de forma social, de forma cognitiva y debe tener una libertad en su trabajo. El trabajo como un derecho y como un deber. El trabajo es un derecho y un deber. Es un derecho porque la persona tiene el derecho a elegir su trabajo y es un deber porque es un deber con la sociedad a la cual se debe la persona. Prohibición de desaminización. Bueno, la prohibición del trabajo se da por diferentes razones. Cuando no se puede hacer una actividad, ¿no? O que se le coloca al trabajador no puede ejercerla porque no tiene las facilidades o los medios. Porcentaje de trabajadores en Venezuela. Bueno, se dice que la masa laboral en Venezuela es un 60%. Por la situación económica hay una masa superior en los estratos informales. Pero eso con el tiempo se piensa disminuir. Excepciones. Bueno, las excepciones en los trabajos son muy distintas. Las excepciones van desde un trabajador que no puede trabajar, valga la redundancia, por discapacidad, a uno que solamente va por una situación de compleja economía, o sea, que baja medio tiempo. Orden público del derecho laboral. Bueno, el orden público del derecho laboral es que mientras una persona o habitantes estén ocupados en su trabajo, tiene un derecho de estar, entretenido, buscando una actividad que lo mejore a él y a su entorno. El trabajador es una persona que se encarga de la administración, de la formalidad de la empresa, o sea, de trabajar en lo que es la fuerza vital de la empresa o de la organización. Clase de trabajadores, bueno, hay de todo. Hay trabajador formal, informal, público, privado, etcétera, etcétera. El patrón, bueno, el patrón es la persona encargada de dirigir su empresa o su ente laboral. La empresa es toda organización que tiene toda organización que está para producir un lucro y satisfacer una necesidad. Establecimiento es un sitio pequeño donde solamente pueden ser manejados por 2 o 3 personas, o sea, no es una cuestión muy grande como una empresa. Explotación, bueno, la explotación es cuando una persona está por encima de su trabajo, hace muchas cosas más, pero no debe remunerar eso en su parte monetaria. Faena es un trabajo corto con una remuneración dada al término de esa actividad. Bueno, muchas gracias, espero que les guste mi exposición y nos vemos